Existe una vieja premisa que sostiene que el ser humano no recuerda los días, sino los instantes, el tiempo, y es arquitecto invisible de la existencia. Posee una forma muy singular de cerrar ciclos, de enfrentar a las colectividades con sus propios fantasmas y de reescribir historias que parecían talladas en piedra. El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca no solo fue el escenario del silbatazo inicial de la Copa del Mundo, se convirtió en un gigantesco templo de introspección colectiva, ante una multitud de más de 80,000 espectadores que colmaron las gradas del histórico recinto. La ceremonia de apertura dio paso a una de las citas más cargadas de simbolismo táctico en la historia del fútbol contemporáneo. Para México, este debut frente a Sudáfrica representaba un reencuentro directo con su propio pasado. 16 años atrás, en el gélido invierno de Johannesburgo, en 2010, estas dos mismas escuadras inauguraron un mundial en un partido que concluyó con un empate 1-1, donde el anfitrión castigó en transición directa con aquel gol mítico de Shabalala, y el cuadro mexicano tuvo que apelar a la mística de su capitán para rescatar un punto. En esta ocasión, los papeles se invirtieron de manera poética. El anfitrión volvía a ser el Coloso de Santa Úrsula, y el peso de la expectativa táctica recaía sobre los hombros tricolores. Se suele afirmar en el ámbito futbolístico que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, y bajo esa premisa, el combinado dirigido por Javier Aguirre saltó al terreno de juego arrastrando el dolor fresco del pasado, entendiendo que el primer paso en un largo sendero no admite titubeos. Toda decisión en el fútbol, al igual que en la vida, involucra una renuncia implícita. Elegir un planteamiento es, por definición, renunciar a otras múltiples formas de buscar un destino. La propuesta inicial de México se edificó sobre una estructura de alta intensidad posicional, buscando ahogar la salida de un cuadro sudafricano que, bajo la dirección de Hugo Broos, apostó por un repliegue bajo en bloque medio bajo. La velocidad de la cabeza, como solía filosofar Johan Cruyff, demostró una vez más ser infinitamente más determinante que la velocidad de las piernas. El análisis del juego devela que la victoria mexicana por 2-0 no se gestó únicamente en una pizarra, sino en la sutil capacidad de explotar los intervalos defensivos del rival y en la madurez táctica de ciertas figuras que decidieron reconciliarse con su propia historia. Antes de que irrumpiera la tempestad del partido inaugural, la realidad de la selección mexicana estaba marcada por la monotonía de la duda y la presión de un entorno altamente exigente. Todos los días, el aficionado mexicano lidiaba con la incertidumbre de un proceso de reconstrucción que buscaba sanar las heridas del pasado reciente. El director técnico Javier Aguirre se enfrentaba al dilema ético y deportivo de equilibrar la veteranía con la juventud, una decisión que implicaba dejar en el banquillo a figuras legendarias como el guardameta Guillermo Ochoa, cediendo el arco titular al joven Raúl Rangel. Por su parte, Sudáfrica, apodada afectuosamente como los Bafana Bafana, retornaba a la máxima justa tras 16 años de ausencia absoluta. El estratega Hugo Broos estructuró un bloque defensivo sumamente denso con una formación táctica de 5-3-2. Su planteamiento buscaba congestionar el carril central y obligar a México a lateralizar el juego. No obstante, como bien sentenció el exjugador Roy Keane, no prepararse de forma adecuada equivale a prepararse para fracasar. La pasividad inicial de la escuadra africana, que renunció por completo a la presión en bloque alto, terminó por convertirse en su propia condena. Desde el punto de vista del parado táctico, la pizarra de Javier Aguirre planteaba una simetría sumamente interesante. Al utilizar un 4-1-2-3, habilitaba a Eric Lira como un pivote único de contención, encargado de realizar las coberturas a las subidas de los laterales. Jesús Gallardo se proyectaba de manera profunda por la banda izquierda, lo que obligaba a Julián Quiñones a abandonar el extremo y meterse como un interior más, actuando como un segundo delantero o media punta. Esta diagonal hacia adentro buscaba fijar a los tres centrales sudafricanos, liberando el carril de afuera para el desborde ofensivo. En la vereda de enfrente, el 5-3-2 de Hugo Broos colocaba a Mudau y Modiba
como carrileros que rara vez rompieron al ataque, asumiendo una postura puramente de contención. En el medio campo, Sithole y Mokoena debían tejer las transiciones. Sin embargo, la distancia entre la línea de volantes y sus delanteros, Lyle Foster y Reiners, era tan inmensa que la recuperación de balón sudafricana carecía de un destino claro, convirtiendo cada rechace en un balón dividido fácil de recuperar para la saga mexicana conformada por César Montes y Johan Vázquez. El fútbol, en su infinita complejidad, posee momentos donde el orden establecido se rompe de forma abrupta por la acumulación de la tensión espacial. Si pudiéramos modelar matemáticamente el comportamiento táctico de esta presión, entenderíamos que la probabilidad de error del rival es directamente proporcional a la intensidad de la presión y al tiempo de asfixia en bloque alto, hasta que un día, apenas al minuto 8 de la primera parte, el sistema de presión asfixiante de México forzó la fractura del rival. Sithole se vio acorralado por jugadores mexicanos y ahí es donde Eric Lira tuvo la brillante idea de salir a presionar, ganándole el balón. El balón quedó a merced de Julián Quiñones, quien recuperó con ventaja en el carril interior izquierdo. Quiñones definió con una frialdad implacable por entre las piernas del arquero Williams para marcar el primer gol del certamen. Este gol temprano posee una profunda resonancia filosófica y táctica. Se suele reflexionar que tal vez de eso se trata el amor, no de encontrar algo perfecto, sino de elegir a alguien por quien valga la pena renunciar a todas las demás posibilidades. Quiñones renunció a la camiseta de su país de origen para defender la causa mexicana y el destino lo recompensó, convirtiéndolo en el anotador del primer gol de la Copa Mundial de 2026. Desde lo táctico, su accionar fue brillante. No se limitó a esperar el balón pegado a la banda, interpretó a la perfección que en el fútbol moderno el extremo debe ser un atacante agresivo, que explote el intervalo entre el lateral y el central. Al posicionarse en ese medio espacio, genera una constante superioridad numérica que el bloque sudafricano jamás supo descifrar. Ese gol temprano desarmó por completo el plan de Hugo Broos. Obligados a proponer, los Bafana Bafana adelantaron líneas, pero lo hicieron de manera desorganizada, perdiendo las vigilancias defensivas. Las amonestaciones aparecieron como síntoma de esa desesperación. Mokoena recibió la tarjeta amarilla por detener con rudeza un avance. La primera mitad concluyó con un amplio dominio de México, que adosó el segundo gol gracias a la constante generación de juego por parte de Julián Quiñones. La segunda mitad trajo consigo las consecuencias inevitables de la desesperación defensiva de Sudáfrica. Por eso, tras otra recuperación mexicana, Sithole, superado físicamente y desprotegido por la falta de coberturas de sus centrales, derribó a Bryan en los límites del área penal. Al ser el último recurso y malograr una oportunidad manifiesta de gol, el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. Con 10 hombres, el 5-3-2 de Hugo Broos tuvo que transformarse en un plano 4-4-1, replegando sus líneas de manera dramática y aislando por completo a su delantero, Lyle Foster, quien terminó siendo sustituido por el mediocampista de contención en bata para recomponer la media. Javier Aguirre, todo un viejo lobo de mar, en la lectura de juego, identificó que el partido demandaba circulación rápida y pausa para desorganizar un bloque bajo que ahora defendía en apenas 30 metros. Al minuto 65 mandó al campo un doble cambio, retiró a Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo para dar cabida al experimentado Luis Chávez y a la perla Gilberto Mora, de tan solo 17 años y 240 días de edad. La entrada de Mora representó la ruptura de un patrón histórico de casi un siglo de antigüedad. Al pisar el césped del Azteca, el canterano de los Xolos de Tijuana se convirtió oficialmente en el jugador mexicano más joven en disputar un partido de Copa del Mundo, superando la legendaria marca de Manuel Rosas, que databa de 1930. Quien espera la certeza absoluta antes de moverse suele quedar estancado, pero quien se atreve, aunque tropiece, avanza. Desde el punto de vista analítico, el ingreso de Mora no fue un acto de demagogia, fue un movimiento de ajedrez táctico. El joven mediocampista se colocó en la posición interior por derecha y mostró una madurez asombrosa. En lugar de acelerar innecesariamente las jugadas, Mora se convirtió en un conector preciso, moviéndose entre líneas sudafricanas y completando 14 pases precisos en igual número de intentos.
asegurando una efectividad del 100% en la distribución del juego. Apenas minutos después, en una fase de posesión prolongada, el balón llegó al sector derecho, donde Roberto Alvarado recibió con tiempo y espacio. El extremo mexicano levantó la cabeza y colocó un centro preciso al segundo poste. Raúl Jiménez, leyendo a la perfección la pasividad de los centrales, realizó un movimiento de desmarque hacia el poste lejano, ganándole la espalda a su marcador, para rematar de forma implacable con la cabeza y decretar el 2-0 definitivo. Para Jiménez, el gol significó una catarsis absoluta. 6 años atrás, una durísima fractura de cráneo amenazó con arrebatarle todo. Sus lágrimas evidenciaron que la resiliencia consiste en no guardarse nada para el camino de regreso. Con esta anotación, Jiménez alcanzó la cifra de 46 goles con la camiseta nacional, igualando a Jared Borghetti en la lista de máximos romperredes de la historia del seleccionado mexicano. Su juego de espaldas fue clave durante todo el cotejo. Actuó como un faro posicional, reteniendo el esférico y sirviendo de apoyo para que los interiores mexicanos pudieran incorporarse al ataque en segunda línea de presión. A pesar de que el partido se encontraba plenamente resuelto en el marcador y bajo control táctico, el tramo final del encuentro sumergió al Estadio Azteca en un absoluto descontrol reglamentario que afectó la estructura del equipo de Aguirre, hasta que finalmente la carencia de disciplina empañó una tarde que parecía perfecta para los locales. Sudáfrica, reducida a la impotencia física y táctica por la superioridad numérica de México, volvió a quedar diezmada al minuto 83. El mediocampista Suane, quien había ingresado para intentar ser esa salida del equipo africano, propinó un golpe desmedido en el rostro de Roberto Alvarado. Tras la revisión en la cabina del VAR, el colegiado le mostró la tarjeta roja directa, dejando a los visitantes con solo 9 jugadores sobre el césped. Sin embargo, el exceso de confianza y la falta de concentración defensiva pasaron factura al cuadro tricolor en el tiempo de compensación, al minuto 91, en un contragolpe aislado pero veloz por parte de Sudáfrica. Mudau desbordó con peligro, superando la marca en banda, en una decisión sumamente imprudente e innecesaria para un futbolista con el brazalete de líder. El capitán César Montes le metió el cuerpo al futbolista sudafricano, obstaculizando su carrera. Siendo el último hombre de la saga, Sampaio no titubeó y le mostró la tarjeta roja directa por malograr una opción clara de anotación, decretando que el capitán mexicano también debía abandonar el terreno antes del silbatazo final. Este suceso convirtió al partido inaugural en un hito sumamente atípico, siendo la primera vez en toda la historia de las inauguraciones mundialistas en que se muestren 3 tarjetas rojas en un solo cotejo, un nivel de aspereza que revivió fantasmas de indisciplina táctica en el cuadro local. La expulsión de Montes representa un duro golpe deportivo para los planes de Javier Aguirre. Si bien los 3 puntos quedaron asegurados con el silbatazo final, la imprudencia de su defensor central obligará a modificar la saga de cara al trascendental partido contra Corea del Sur, obligando a habilitar probablemente a Edson Álvarez en la central defensiva y rompiendo el doble pivote que Aguirre pretendía consolidar en el medio campo. El ambiente en el campamento tricolor se va a tornar agridulce. El seleccionado nacional logró romper la malaria de los debuts y sumó 3 puntos fundamentales que lo sitúan a la cabeza del grupo A, desatando la alegría de una afición sedienta de triunfos trascendentes. No obstante, la euforia inicial debe dar paso al análisis frío. De los compromisos que se avecinan en la agenda mundialista. La sensible baja de César Montes obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas en la central defensiva para el duelo contra los surcoreanos en Guadalajara, donde se pondrá a prueba la verdadera profundidad de la plantilla mexicana. El torneo de 48 equipos no concede margen de error y la disciplina mental será el factor diferenciador entre las escuadras que logren avanzar a las rondas de eliminación directa y aquellas que queden marginadas de la fiesta futbolística. Se sostiene con firmeza desde una perspectiva existencialista que la escasez es el elemento primordial que otorga valor a las cosas del mundo, de la misma forma en que la muerte dota de sentido y urgencia a la vida al hacerla finita. La extrema brevedad y dificultad de una Copa del Mundo es lo que convierte a cada victoria
en un tesoro invaluable. Un mundial no dura para siempre, no ofrece mañanas eternos ni segundas oportunidades inmediatas. Se gana rindiéndose a la realidad de su exigencia o se pierde de forma irrevocable. La moraleja que hereda el triunfo de México sobre Sudáfrica en la tarde inaugural de 2026 reside en que la gloria deportiva posee un costo sumamente elevado que no tolera la indisciplina ni los ratos de soberbia táctica. La escuadra nacional demostró poseer las herramientas futbolísticas necesarias para ser protagonista. Tuvo la audacia de elegir la renovación con el debut histórico de Gilberto Mora y encontró en la madurez de Raúl Jiménez y la entrega de Julián Quiñones los argumentos para edificar un triunfo sumamente vistoso ante más de 80,000 almas. No obstante, la pérdida de templanza reflejada en la innecesaria expulsión de César Montes sirve como un recordatorio severo de que en la alta competencia el enemigo más peligroso suele habitar dentro de uno mismo. Para competir de forma íntegra en la élite resulta imperativo comprender que la técnica y el esfuerzo físico deben estar gobernados por la serenidad mental. Si la escuadra mexicana aspira a trascender en su propia Copa del Mundo y superar las barreras históricas que la han limitado, deberá asimilar con prontitud que el éxito no admite distracciones. No hay que guardarse nada para el viaje de regreso, pero se debe aprender a cuidar la ventaja con la cabeza fría para evitar que los impulsos terminen de manera trágica por manchar la pelota.